Hoy hablaremos de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto armado más sangriento de la historia. Pero, ¿cómo comenzó? Bueno, todo esto empezó en 1939 y acabó en 1945. En esta se enfrentaron dos grandes países o bloques. El primer bloque, llamándose potencias ejes, era Alemania, Italia y Japón. Ellos querían extenderse por el mundo para conseguir poder. En el otro bloque estaban las fuerzas aliadas, formadas por países como Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Algunas causas de la Segunda Guerra Mundial fueron varias, y algunas de ellas las encontramos situadas que quedaron en algunos países de Europa después de la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Paz de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, Alemania fue condenada a pagar una gran cantidad de dinero y perdió algunos de los territorios. Esto ocasionó años después una gran crisis económica y social, lo que provocó que en 1933 Adolf Hitler llegara al poder después de unas elecciones. Poco a poco y a través de mentiras, Hitler dejó que Alemania dejara de ser un país democrático, convirtiéndolo en un país totalitario, donde él era el único que mandaba. Así creó el nazismo. El nazismo es una ideología que la raza aria de los alemanes pensaban que eran superiores a las demás razas. Con estas ideas, Hitler y sus seguidores comenzaron a matar. Querían exterminar a las personas de otro tipo de razas, sobre todo a los judíos. A los judíos les daban caza. Cuando los cazaban, los metían a un lugar donde los convertían en sus prisioneros de guerra. Después de que se cansaban de torturarlos, los metían a unos hornos gigantes y los mataban posteriormente. Esto lo conocemos como el Holocausto hoy en día. Además, la admisión de Hitler no conocía límites, y junto con él, el dictador italiano Mussolini intentó conseguir el dominio político y económico del mundo. También las ideas imperialistas del emperador japonés Hirohito, que quería adueñarse de los territorios pertenecientes a China, incrementaron la gran tensión que ya había en el mundo. Hasta que el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, después a Dinamarca, Bélgica y otros países, y ese fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Como podrán ver, la Segunda Guerra Mundial es un conflicto armado, interesante en todo. También dejaron algunas curiosidades. Posteriormente se las voy a decir. Entre esta guerra dejó más de 70 millones de muertos, donde la mayoría fueron soldados y civiles inocentes. Número 2. La Unión Soviética tuvo una idea en la guerra para acabar con el ejército nazi. Una de ellas era entrenar a perros para posteriormente ponerles bombas y que los perros fueran debajo de los tanques enemigos para hacerlos explotar. Número 3. Más de la mitad de los aviadores norteamericanos murieron en accidentes. Esto se debía a los cursos acelerados que les daban. Algunos cursos solo duraban una semana. Número 4. Los soldados alemanes no contaban con ropa militar para el frío, y mucho menos para camuflajearse en la nieve. Este fue un punto clave en el desarrollo de la guerra, ya que las condiciones climáticas hicieron retroceder a los soldados alemanes en la invasión de la URSS. Número 5. El soldado más joven de la guerra se llamaba Kelvin Grant. Mintió sobre su edad y se alistó en la marina con tan solo una edad de 14 años. En 1942, él reveló su verdadera edad, ya que ya había sido herido a muerte. Número 6. Rusia y Japón jamás firmaron un tratado de paz hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Número 7. Durante la guerra, Alemania permitió a la Cruz Roja enviar paquetes a los prisioneros de guerra. Entre los artículos estaba un juego de mesa. Era un Monopolio edición especial, con elementos ocultos para ayudar a los cautivos. Para que se fugaran entre ellos estaban unos billetes franceses, alemanes e italianos verdaderos. Y estaban también los típicos monopolios, los billetes del monopolio. También había unas limas ocultas en el tablero, así como una pequeña brújula entre las fichas del jugador y un pequeño mapa entre los hoteles para orientar dónde estaba el oriente a los cautivos. Bueno, esas fueron las curiosidades. Eso es todo por el video. Muchas gracias por haber estado estos 5 minutos con nosotros.
Me gustaría que le dejaran un like al video si les ha gustado, suscríbanse al canal, comenten, también hay una sección de videos anterior a este. Me gustaría también que les dieran un favor de dejarles un like y comentar lo positivo. Bueno, esto ha sido por mi parte de mi presentación. Maestra, quiero sacar 10 los quiero mucho. Chao, chao. Cuídense y se bañan y recuerden, las drogas son malas.